Mi texto está en Mateo 19:26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nosotros vemos los pecados por categorías. No vemos igual, ni nosotros, o la ley no mira igual a un asesino que a alguien que no quiere a su vecino, a su hermano, a su prójimo. Si alguien no puede ver a su vecino, no va a venir los policías a llevarlo preso por 20, 30, 40 años de cárcel. Pero si alguien es un homicida, sí lo va a llevar preso. Pero para Dios todos los pecados son iguales y nos alejan de Él. Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida. Pero para usted, ¿cuál cree que es el pecado más terrible que hay? Unos estudiosos de amartiología, que son los que estudian el pecado, dicen que el pecado más terrible es la rebelión, porque fue el primer pecado que fue cometido en el cielo por el querubín, que luego fue desterrado. Otras personas creen que el pecado más terrible es la soberbia, que tiene sus derivados, que es arrogancia, altivez y prepotencia, porque también fue cometido al principio. Este fue el sentimiento que sintió ese querubín antes de cometer la rebelión. Otros creen que el pecado más terrible es la desobediencia, porque fue el primer pecado cometido en la tierra por Adán y Eva. Otros dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese no tiene perdón. Dice, cualquiera que cometiera este pecado no tendrá perdón. Y estos 4 pecados son abominables, pero tienen su castigo después. Pero hay uno que tiene su castigo instantáneo, y esa es la incredulidad. Dice en el Evangelio de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice será condenado, dice ya es condenado, porque está siendo condenado con la misma incredulidad, existiendo un Dios todopoderoso y no cree en él. Hoy hablaremos de la incredulidad, pero no de la incredulidad del ateo, ni de la incredulidad que no conoce, del que no conoció nunca de Dios, del que nunca le hablaron de Dios, ni tampoco del que nunca ha querido hacer la confesión de fe, sino que vamos a hablar de la incredulidad dentro de la iglesia, la incredulidad del cristiano. Y sí, se escucha contradictorio, porque lo contrario de todo el cristiano es un creyente, y lo contrario de incredulidad es creyente. Y precisamente este es el título de hoy, la incredulidad del cristiano. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y hay algunos creyentes con actos de incredulidad que presentan características externas de un verdadero creyente. ¿Cómo es eso? Que por fuera se mira creyente, pero comete actos de incredulidad por dentro. Que sabiendo y conociendo que Dios todo lo puede, a veces somos incrédulos. Tengo 5 ejemplos. Número 1, creemos que alguien es creyente y no incrédulo porque dice y vemos
que cree que Dios existe. ¿Pero acaso no dice la Biblia que los demonios también creen que Dios existe y hasta tiemblan de miedo? Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Número 2, creemos que es alguien, que este alguien es creyente y no incrédulo, porque vemos que lee la Biblia. Pero la Biblia dice que los fariseos incrédulos, enemigos de Jesús, conocían la ley. Se sabían de memoria la ley. Escudriñaban las escrituras, porque a ellos les parecía que en ellos tenían vida eterna, pero eran incrédulos de Jesús. También cuando Jesús anduvo predicando en la tierra, dice que lo seguían multitud de gente. Escuchaban su palabra, sus enseñanzas, pero algunos le seguían, pues porque sí creían en él. Pero al momento de la crucifixión, dudaron. Dijeron, no es, porque no se defendió. Y llegó a ser crucificado. Otros le seguían solamente porque les daba de comer. Algunos otros le seguían porque buscaban ser sanados y les hacía milagros. Solamente era por el milagro. Marta, la hermana de Lázaro, tuvo un acto de incredulidad. Veía los milagros de Jesús, sabía que no había limitaciones para él, pero cuando Jesús pidió quitar la piedra del sepulcro para resucitar a Lázaro, ella le dijo a Jesús, ¿y es de ya? ¿Tiene 4 días de muerto? Y dudó. Tuvo un acto de incredulidad. Por eso Jesús le dijo en el Evangelio de Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús se lo recordó. Y ahora también algunos dicen, si Diosito me hace este milagro, yo voy a creer en él. Pero primeramente no es un Diosito, es un Dios grande y poderoso. Y en segundo lugar hay que creer para poder ver la gloria de Dios. Número 4, creemos que alguien es creyente y no incrédulo porque experimentó dolor y arrepentimiento de un pecado grande que cometió. Judas fue incrédulo al pensar que Jesús no era verdaderamente el Hijo de Dios. Su mente estaba solamente en el dinero. Por eso era el tesorero de los discípulos. Si él hubiera creído verdaderamente en el Hijo de Dios, no lo hubiera vendido. Aunque después reconoció que había entregado a un inocente, fue y devolvió el dinero, como viene en Mateo 27, 3-5. Pero después tomó una mala decisión y no pidió perdón a Dios. Número 5. Creemos que alguien es creyente y no incrédulo porque al escuchar una predicación mostró cambios en su vida. Tomás, discípulo de Jesús, tuvo un acto de incredulidad. Después de haber andado con Jesús, escuchando sus enseñanzas, conviviendo con él, viendo sus milagros, y cuando los discípulos estaban escondidos por temor a los judíos después de la crucifixión y resurrección, dice que estaban a puertas cerradas y Jesucristo se les apareció dentro de la habitación. Para Jesucristo no hay barreras. Y ellos estaban gozosos. Y cuando llegó Tomás le dijeron, vimos al Maestro. Bien gozosos por la resurrección. Y Tomás no les creyó. Prácticamente les dijo, mentirosos.
Les dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi dedo en su costado, no lo creeré. Pero Tomás no estaba allí en el lugar donde debería estar, ni a la hora que debería estar. Él no estaba reunido con sus discípulos cuando Jesús llegó. ¿Qué andaba haciendo? ¿Dónde estaba? A la hora que Jesús se manifestó a ellos, él no estaba allí. Tomás no pudo disfrutar de la alegría de ver a Cristo y gozarse de la resurrección. Durante una semana no se reunió con ellos. ¿Qué hace una persona creyente cristiana el día de culto? Que no se reúne con los hermanos de la fe para glorificar el nombre de Dios. Tomás ya sabía del rumor de la resurrección. Fue una noticia impactante. Había rumores que Jesús ya no estaba en la tumba, pero no se reunió con los discípulos. Se alejó. Nosotros también ahora sabemos que Cristo ya no está en la tumba. Y así nosotros, cuando Cristo venga, estaremos reuniéndonos, adorando a Dios, o andaremos cada quien en nuestras ocupaciones. Tenemos un Dios omnisciente. Él todo lo ve, hasta lo más oculto en nuestro corazón. Decimos que creemos en Dios, pero a veces tenemos actos de incredulidad. Y dice en el Evangelio de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creer significa confiar. Y tengo un personaje bíblico que le creyó a Dios, y este es Noé. Noé le creyó a Dios. Él nunca había visto caer agua del cielo. Antes del diluvio jamás había llovido. La tierra se humectaba con un rocío que bajaba del cielo. Y cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, él le creyó a Dios. ¿Y cuántos años duró Noé haciendo el arca? ¿1 mes? 2 años, 20 años. ¿Nosotros cuánto tiempo tenemos esperando que Dios responda a una petición? Porque Noé duró 120 años cortando árboles, recolectando semillas y pasto, predicando para arrepentimiento porque vendría un diluvio. ¿Y cayó alguna gotita de agua durante esos 20 años? Dios le dio un adelanto para darle una muestra que sí vendría un diluvio. Nosotros a veces no creemos y no vemos una señal de que Él lo hará. A Noé le decían, ¿estás loco? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Pero él siguió con fe. Yo creo que al principio algunos sí le creyeron. Le ayudaron a construir el arca, le ayudaban a cortar árboles. Pero conforme iba pasando el tiempo, se desanimaban. Caía su fe y dejaban de ayudarlo. Pero Noé siguió confiando y construyó el arca. Noé creyó. También se subió al arca sin saber a dónde iba, solamente confió en Dios, a donde Él quisiera llevarlo. El arca no tenía un timón, no existían las arcas menos los barcos menos un timón. Así como la vida del cristiano no debe tener un timón humano, sino que debemos dejarnos guiar por su Espíritu Santo.
Y yo pensaba e imaginaba, tal vez cuando Noé terminó el arca y empezaron a venir los animales y todos veían cómo iba corriendo los animales acercándose al arca desde lejos, veían cómo venían de par en par y la gente iba a husmear de curiosos, vamos a ver por qué, para dónde se dirigen los animales. Y cuando llegaban al arca le decían a Noé, ¿eres brujo? ¿Por qué te obedecen los animales? Otros le decían, no, si era cierto lo que estás diciendo, ya se están preparando los animales. Y al terminar de subir todos los animales, Noé seguía advirtiéndoles, vendrá un diluvio, todo se llenará de agua, caerá agua del cielo durante 40 días. Noé seguía con su fe. Noé y su familia subieron al arca y 7 días más estando dentro, no llovió. Imagino que la gente curiosa se seguía burlando de él, mientras él le seguía predicando tal vez desde la puerta del arca, humillándolo, burlándose. ¿Estás loco? ¿No ha caído agua del cielo? Ya tienes 7 días ahí. Y de pronto, Dios mismo cerró la puerta del arca. Y han de haber dicho, se le cayó la puerta del arca. Ya se quedaron encerrados ahí. Pero de pronto aparecieron unas nubes oscuras en el cielo. Y toda la gente temblando y corriendo porque nunca habían visto eso en el cielo. Si nosotros a veces miramos una nube negra y grande y nos da así como que, ¡ay, qué nube tan tenebrosa! Ahora ellos que jamás habían visto una nube negra en el cielo, empezaron a temblar. La gente corría y le gritaba a Noé, ¡ábrenos! Unos le decían, ábreme, te ayudé a construir el arca. Pero como no creyeron a Dios, la puerta ya no se abrió. Y empezó a brotar agua desde la tierra. Llegaron tornados, huracanes. Las cataratas del cielo fueron abiertas. Y Noé no fue avergonzado. Al final Dios le mostró a todos que lo que Noé decía era verdad. Noé tenía una fe sobrenatural. Creyó que Dios haría lo que aún ni existía. Todos los presentes hoy creemos que Dios existe, ¿verdad? Creemos en Dios. Y si salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? También dirán que sí creen. Pero si le preguntamos, ¿le crees a Dios? Contestarían que sí. Otros le creen, pero con límites. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Muchas veces Dios quiere hacer un milagro, pero no lo hace a causa de nuestra incredulidad. Creemos que para Dios todo es posible. Creamos que para Él todo es posible, aunque no veamos señales de que sucederá. Como a Noé, que en 120 años no cayó ni una gota de agua del cielo. Pero él siguió creyendo. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice en el Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creamos aún sin entender. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A veces
Creemos, a veces no creemos. Creemos que Dios abrió el mar rojo. Creemos que Jesús sanó instantáneamente a leprosos, que sanó a la mujer del flujo de sangre. Creemos que Dios saca agua de las rocas en el desierto. Creemos que Dios sana a los ciegos. Creemos que la presencia de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Creemos que Jesús resucitó realmente a Lázaro. Entonces no dudemos que Dios puede cambiar y salvar a esa persona por la que estamos pidiendo a Dios. Aunque haya pasado mucho tiempo, sigamos creyéndole a Dios. No dudemos que Jesús nos puede sanar. No dudemos que Jesús nos puede sacar de ese problema. Cuando vinieron los hermanos Gamboa hace poco, como en marzo creo, o abril, la esposa del hermano Gamboa decía que en su congregación se reunía una mujer que años atrás había muerto y le habían hecho una autopsia. Y por medio de una oración, ella volvió a vivir. Cuando hacen una autopsia, le sacan todos los órganos del cuerpo y queda solamente la caja torácica. ¿Usted pudo creer eso? ¿Realmente usted puede creer que Dios tiene el poder de hacer eso? Porque la Biblia dice que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Porque la Biblia dice que Jesús creó ojos al ciego de nacimiento. Y muchas veces creemos lo que dice la Biblia, pero no creemos lo que sucede acá en la vida actual. Muchas veces nos dicen, Dios hizo un milagro allá en aquel país, en aquella iglesia. Aquí mismo alguien viene y testifica que Dios le sanó o hizo un milagro. Un hermano aquí ha testificado que su hijo había muerto y Dios lo resucitó. ¿Usted lo cree? Porque muchas veces dudamos. Tal vez lo inventó ese pastor, tal vez lo inventó esa hermana. Pensamos que es un invento de alguien. ¿Realmente creemos que Dios tiene poder? ¿Creemos? ¿O solo creemos con límites? ¿O estamos como Tomás, ver para creer, como dice el dicho? Dios sigue teniendo el mismo poder. ¿Creemos? ¿O eso de los milagros solo era para el tiempo de la Biblia y para los primeros cristianos del libro de Hechos? Ahora Dios ya no lo puede hacer. Nuestro Dios es incomparable en grandeza, incomparable en poder, incomparable en fuerza, incomparable en sabiduría. Nuestra fe debe ser grande, porque nuestro Dios es grande. Hace poco alguien me preguntaba, ¿dónde crees tú que están los muertos en Cristo ahora? ¿Dormidos o esperando la resurrección?
dormidos esperando la resurrección o ya están con Cristo. Y yo le explicaba, pero no lo veía muy convencido, como que ni una ni otra le convencía. Y yo decía, bueno, yo creo que debemos preocuparnos, no debemos preocuparnos dónde están ellos ahora, si duermen o si están con Cristo, ni tampoco cuántas coronas vamos a recibir al llegar al cielo. Ahorita debemos estar preparados creyéndole a Dios para un día estar con Cristo por la eternidad. Porque si no creemos que Él puede hacer algo terrenal, como los milagros que mencionaba ahorita, ¿cómo creemos entonces que puede hacer lo celestial si no conocemos el cielo? ¿Cómo podemos creer que Él va a venir por su iglesia y seremos arrebatados? ¿Cómo podemos creer que nos va a levantar y transformar? Primero a los muertos y después a los que estamos vivos. ¿Realmente creemos esto? Es necesario creerle a Dios. Creámosle a Dios, porque la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Dice en el Evangelio de Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina el texto. ¿Crees esto? Esta noche Jesús le dice: ¿crees esto? Dios le bendiga.